En la sala de audiencias del Tribunal Supremo de Madrid. Alejandro Rivera. El juez más joven en ascender a esa posición. Pronunció la sentencia que cambiaría todo: la demandada es culpable de perjurio y obstrucción a la justicia. Dijo con voz firme. Pero sus ojos se clavaron en la mujer sentada en el banquillo. Su propia madre. María López. El público jadeó. Los flashes de las cámaras estallaron como fuegos artificiales. Y María, con el rostro pálido como la nieve, se derrumbó en su asiento, susurrando: «Hijo mío, ¿qué has hecho?». En ese instante, Alejandro sintió que el mundo se desmoronaba bajo sus pies. Pero sabía que había desenterrado un secreto que no solo destruiría a su familia, sino que también lo liberaría a él. Alejandro había crecido en una familia conservadora de Sevilla, donde las tradiciones católicas eran inquebrantables. Su padre, un abogado respetado, falleció cuando él tenía 15 años, dejando a María como la pilar indiscutible del hogar. Ella lo educó con mano dura, enfatizando el deber, el honor y la apariencia ante la sociedad. Un hombre debe ser fuerte, casarse con una buena mujer y formar una familia. Le repetía constantemente. Pero Alejandro siempre supo que era diferente. Desde adolescente, sentía una atracción por sus compañeros de clase que no podía explicar ni compartir. Ocultó sus sentimientos, estudiando Derecho con dedicación obsesiva para complacer a su madre y evitar preguntas incómodas. A los 25 años, en la Universidad de Madrid, conoció a Carlos Mendoza, un estudiante de periodismo con una pasión por la justicia social. Carlos era abierto, carismático, con una sonrisa que iluminaba las habitaciones más oscuras. Se encontraron en una manifestación por los derechos LGBT, donde Alejandro asistió de incógnito, curioso pero aterrorizado. Carlos lo vio entre la multitud y lo invitó a un café. Esa conversación cambió todo. Por primera vez, Alejandro habló de sus dudas, de la presión familiar, de la soledad que lo consumía. Carlos, que había salido del armario a los 18, lo escuchó sin juzgar. «No estás solo», le dijo. Y esa noche, en un beso robado bajo la lluvia madrileña, Alejandro encontró un refugio. Su relación creció en secreto. Alejandro ascendía en su carrera: pasante, abogado, juez auxiliar. Carlos se convirtió en un periodista de investigación, exponiendo corrupción y desigualdades. Pero la doble vida de Alejandro lo carcomía. Cada vez que volvía a Sevilla para visitar a María, mentía sobre su vida en Madrid. «Estoy enfocado en el trabajo. Mamá, no hay tiempo para novias», decía, mientras Carlos esperaba en un hotel cercano, paciente pero herido por el secreto. La tensión estalló cuando María anunció su intención de mudarse a Madrid para estar más cerca de él. «Quiero verte casado, con hijos. Es lo que tu padre habría querido», insistió. Alejandro, agobiado, confesó a Carlos su miedo. «Si se entera, me desheredará. Me destruirá». Carlos, frustrado, argumentó: «Vives en una cárcel que tú mismo has construido. ¿Cuánto más vas a sacrificar?». Esa noche, discutieron por primera vez. Carlos amenazó con irse si Alejandro no enfrentaba la verdad. Al día siguiente,
mientras ayudaba a María a desempacar en su nuevo apartamento. Alejandro encontró una caja vieja en el ático. Curioso. La abrió y descubrió un fajo de cartas amarillentas, atadas con una cinta roja. Las leyó en secreto. Y su mundo se tambaleó. Eran cartas de amor apasionadas, dirigidas a una mujer llamada Isabel, fechadas en los años 70, antes de que María se casara con su padre. Mi querida Isabel, cada noche sueño con tus brazos, con escapar de esta vida impuesta. Escribía María. Las respuestas de Isabel eran igual de intensas: te amo. Pero la sociedad nos mataría. Debemos casarnos con hombres para sobrevivir. Alejandro se sintió traicionado. Su madre, la mujer que lo había juzgado por sus debilidades, había vivido una pasión prohibida similar. ¿Hipocresía? ¿Miedo? La rabia lo invadió. Confrontó a María esa misma noche. Mamá. ¿Quién es Isabel? Gritó, agitando las cartas. María palideció, negándolo al principio, luego rompiendo en llanto. Era joven, confundida. Lo dejé atrás por ti. Por la familia. Pero Alejandro no aceptó excusas. Me has hecho sufrir por algo que tú misma viviste. ¿Por qué me obligas a mentir? La discusión escaló. María, defensiva, lo acusó de ser egoísta. Eso fue un error de juventud. Tú eres un hombre. Un juez. No puede ser. Eso. Alejandro, herido, se fue furioso. En los días siguientes, la relación se enfrió. Carlos lo apoyó, pero advirtió: no la destruyas por venganza. Sin embargo, Alejandro, obsesionado con la justicia, vio una oportunidad para exponer la hipocresía social. María, temiendo que Alejandro revelara el secreto, comenzó a presionarlo más. Le presentó a hijas de amigas, insistiendo en citas. Alejandro rechazó todo, lo que llevó a una pelea mayor. En un momento de ira, María amenazó con desheredarlo y exponerlo ante sus colegas si no corregía su camino. Serás un paria en los tribunales, dijo. Eso fue el detonante. Alejandro, como juez, estaba involucrado en un caso de discriminación laboral contra un empleado gay despedido injustamente. Durante el juicio, María apareció como testigo sorpresa para la defensa, mintiendo bajo juramento sobre valores tradicionales y cómo la homosexualidad destruye familias. Alejandro la reconoció inmediatamente. Era su forma de atacarlo indirectamente. Furioso, Alejandro decidió actuar. Investigó en secreto, confirmando que María había perjurado en otros contextos para proteger su imagen. Con las cartas como prueba, la citó como demandada en un caso paralelo de obstrucción. El escándalo estalló. Los medios lo cubrieron: juez acusa a su propia madre de mentir en corte. En la sala, mientras pronunciaba la sentencia, Alejandro sintió una mezcla de triunfo y culpa. María fue condenada a probation y multa. Pero el daño estaba hecho. Su reputación destruida. Amigos la abandonaron. Alejandro, por su parte, fue alabado por algunos como héroe de la transparencia, pero criticado por otros como traidor familiar.
Carlos lo esperó fuera del tribunal. ¿Lo hiciste?, dijo, abrazándolo. Pero Alejandro dudaba, ¿había ganado justicia o solo venganza? La noche cayó sobre Madrid. Y el peso de sus decisiones lo aplastaba. Los días siguientes al juicio fueron un torbellino para Alejandro. Los periódicos madrileños lo retrataban como un cruzado contra la hipocresía. Pero en las redes sociales, las opiniones se dividían. Algunos lo llamaban el juez valiente que expuso la doble moral, mientras otros lo tildaban de hijo desleal que destruyó a su madre por rencor personal. Carlos, como periodista, escribió un artículo defendiendo a Alejandro, destacando cómo el caso revelaba las presiones sociales en España posfranquista, donde la Iglesia y las tradiciones aún pesaban sobre las identidades LGBT. Pero en privado, Alejandro se desmoronaba. No podía dormir, reviviendo la mirada de María en el banquillo. Llamó a su puerta varias veces, pero ella no respondía. Finalmente, una nota bajo la puerta: me has matado en vida. No quiero verte más. El rechazo lo golpeó como un puñetazo. Carlos intentaba consolarlo, dio el primer golpe con su testimonio. Tú solo defendiste la verdad. Pero Alejandro cuestionaba, ¿y si la verdad cuesta demasiado? Mientras tanto, María lidiaba con su propio infierno. A los 65, sola en su apartamento, releía las cartas de Isabel. Recordaba su juventud en Sevilla. En los 70, cuando el amor entre mujeres era un tabú mortal. Isabel era su vecina. Una artista bohemia que la introdujo en un mundo de libertad. Se enamoraron en secreto, robando momentos en parques y cafés. Pero la presión familiar fue abrumadora. Si se enteran, nos enviarán a un convento o peor, decía Isabel. Ambas se casaron con hombres para sobrevivir. María tuvo a Alejandro, enterrando su pasado. Ahora, expuesta, María enfrentaba el escrutinio público. Vecinos murmuraban. La iglesia local la excluyó de sus actividades. Una antigua amiga la confrontó: ¿cómo pudiste predicar moralidad mientras ocultabas eso? María, quebrada, buscó a Isabel después de décadas. La encontró en Barcelona, viuda y abiertamente lesbiana. María. ¿Por qué ahora?, preguntó Isabel por teléfono. Porque mi hijo me obligó a enfrentar lo que negué. Alejandro, enterado de la llamada por un investigador amigo, sintió celos irracionales. ¿Por qué ella puede reconectar y yo no? Decidió confrontar su propia hipocresía. En una conferencia judicial sobre derechos civiles, anunció públicamente su orientación sexual: soy gay. Y he vivido en las sombras por miedo al rechazo familiar y social. Pero ya no más. El aplauso fue ensordecedor. Pero también hubo abucheos. Carlos, en la audiencia, lloró de orgullo. Sin embargo, la revelación trajo consecuencias. Algunos colegas lo miraban con recelo. Sus casos eran escrutados más. Un superior le sugirió discreción para ascensos futuros. Alejandro rechazó: no me esconderé más. Carlos y él finalmente vivieron abiertamente, mudándose juntos a un apartamento en el barrio de Chueca, epicentro LGBT de Madrid. María, al enterarse de la confesión de Alejandro, sintió una punzada de culpa.
Recordaba cómo lo había presionado, proyectando su propio miedo. Decidió escribirle una carta: hijo. Perdóname por obligarte a ser quien no eres. Yo también sufrí. Pero eso no justifica mi daño. Pero antes de enviarla, dudó. ¿Merecía perdón? El conflicto escaló cuando un tabloide publicó extractos de las cartas de María, filtrados anónimamente. Sospechando de Carlos, Alejandro lo confrontó: ¿fuiste tú? Carlos negó. Herido, jamás traicionaría tu confianza. La tensión creció. Alejandro, paranoico, revisó el teléfono de Carlos, encontrando mensajes con un editor sobre una historia familiar impactante. La traición lo destrozó. «Me usaste para tu carrera», gritó. Carlos explicó: era sobre mi propia familia, no la tuya. Confía en mí. Pero el daño estaba hecho. Discutieron ferozmente. Y Carlos se fue temporalmente. Alejandro, solo, reflexionó sobre sus decisiones. ¿Había expuesto a su madre por justicia o por rabia reprimida? María, al ver la filtración, demandó al tabloide. Pero el proceso la agotó. En una audiencia, se encontró con Alejandro como juez asignado por azar. «Retírate del caso», le pidió su abogado. Pero Alejandro insistió: «Haré justicia imparcial». Durante el juicio, María testificó, revelando por primera vez públicamente su pasado: «Amé a una mujer. Y lo negué por miedo. Mi hijo me obligó a enfrentarlo. Y aunque duele, quizás fue necesario». El público se conmovió. Alejandro, desde el estrado, sintió empatía. Falló a favor de María, ordenando compensación. Después, en privado, se abrazaron por primera vez en meses. «Lo siento, mamá», murmuró. «Yo también, hijo». Pero la reconciliación era frágil. Carlos volvió. Y Alejandro admitió su error: «Te acusé injustamente». Reconstruyeron su relación, pero con cicatrices. La sociedad española, en evolución, debatía el caso: ¿era Alejandro un héroe o un villano? Él sabía que la verdad tenía un precio alto. Con la reconciliación tentativa entre Alejandro y María, la vida parecía calmarse. Pero las sombras del pasado persistían. Alejandro, ahora abiertamente gay, enfrentaba discriminación sutil en el trabajo. Casos que antes le asignaban ahora iban a otros jueces. Un colega le dijo en voz baja: «En España somos progresistas. Pero en los tribunales, la tradición manda». Alejandro, determinado, inició una campaña interna por diversidad, aliándose con organizaciones LGBT. Carlos, por su parte, publicó un libro sobre historias de salida del armario en familias conservadoras, inspirado en su experiencia. Incluyó un capítulo anónimo sobre Alejandro. Con su permiso. El libro fue un éxito, pero atrajo críticas de sectores conservadores, que lo acusaron de promover agendas. Una noche, al volver a casa, encontraron pintadas homofóbicas en su puerta: «Pecadores fuera». Alejandro, asustado, llamó a la policía. Pero el incidente lo hizo cuestionar si valía la pena.
María. Intentando redimirse. Se unió a un grupo de apoyo para padres de hijos LGBT en Sevilla. Allí conoció a otras mujeres con pasados similares. Compartió su historia con Isabel, quien la visitó en Madrid. Después de tantos años. ¿Podemos ser amigas?, preguntó Isabel. María asintió. Pero el reencuentro removió emociones enterradas. ¿Y si no hubiéramos cedido al miedo?, se preguntó. La tensión resurgió cuando Alejandro descubrió que María planeaba testificar en un debate parlamentario sobre matrimonio igualitario. Pero del lado conservador. Mamá. ¿Cómo puedes después de todo?, le reprochó por teléfono. María respondió: apoyo tus derechos. Pero la familia tradicional debe preservarse. Era un choque ideológico profundo. Alejandro, frustrado, decidió confrontarla en persona. En Sevilla. Durante una cena familiar extendida. La discusión explotó. Tíos y primos, enterados del escándalo, tomaron partidos. Un tío conservador acusó a Alejandro: has avergonzado a la familia. María lo defendió débilmente: es mi hijo. Pero cuando Alejandro mencionó las cartas, el silencio cayó. Todos tenemos secretos, dijo finalmente. La cena terminó en caos, con parientes yéndose enfadados. De vuelta en Madrid, Alejandro confió en Carlos: siento que nunca ganaré. Carlos sugirió terapia conjunta. Necesitamos sanar como familia. María aceptó a regañadientes. En las sesiones emergieron verdades dolorosas. María admitió: te presioné porque temía que sufrieras como yo. Alejandro confesó: te expuse para liberarme. Pero te herí innecesariamente. El terapeuta destacó los matices éticos: ¿es correcto sacrificar a un ser querido por una causa mayor? Alejandro reflexionó sobre sus elecciones. ¿Había sido ético usar su posición judicial contra su madre? La duda lo corroía. Mientras tanto, un nuevo caso llegó a su escritorio: un joven acusado de filtrar documentos privados de su familia para exponer abusos. Paralelos obvios. Durante el juicio, Alejandro vio su reflejo en el acusado. Falló con leniencia, enfatizando rehabilitación sobre castigo. Pero internamente se cuestionaba: ¿soy hipócrita al juzgar a otros por lo que hice? Carlos enfrentó su propia crisis. Un exnovio reapareció, ofreciéndole un trabajo en Barcelona que implicaba mudarse. Es una oportunidad. Pero no sin ti, le dijo a Alejandro. La oferta tentó a Carlos, cansado de las tensiones en Madrid. Discutieron: si te vas, ¿qué queda de nosotros? Alejandro, temiendo el abandono, propuso matrimonio: casémonos. Hagámoslo oficial. Carlos aceptó. Pero con reservas: no por miedo, sino por amor. María, al enterarse, reaccionó mixtamente. Estoy feliz por ti. Pero, ¿estás seguro? Su vacilación dolió. En la boda, pequeña y enchueca, María asistió. Pero su presencia fue tensa. Durante los votos, Alejandro miró a su madre: prometo amarte honestamente. ¿Sin secretos? Carlos respondió igual. María lloró, recordando su propio amor perdido. Posboda.
Un escándalo mayor estalló. Un hacker filtró correos judiciales, incluyendo detalles del caso de María. Sospechando sabotaje, Alejandro investigó y descubrió que un colega conservador lo había orquestado para desacreditarlo. Confrontó al colega: esto es venganza política. El escándalo llegó a los medios, forzando una investigación interna. En medio del caos, María sufrió un infarto menor por estrés. En el hospital, Alejandro y Carlos la visitaron. Lo siento por todo, dijo María débilmente. Yo también, respondió Alejandro. Ese momento de vulnerabilidad los unió. María confesó: Isabel y yo nos reunimos. Ella me ayudó a entender que el amor no tiene género. Alejandro sonrió: entonces, ¿por qué luchas contra ello? María suspiró: miedo al cambio. La recuperación de María trajo reflexión. Decidió apoyar públicamente los derechos LGBT, escribiendo un op-ed sobre su yerni. Mi hijo me enseñó que ocultar la verdad envenena el alma. El artículo viralizó, cambiando percepciones. Alejandro, vindicado, vio su carrera estabilizarse. Pero el precio: relaciones tensas, confianza rota. ¿Valió la pena? Con María recuperada, la familia intentó reconstruirse. Alejandro y Carlos disfrutaban su matrimonio, viajando por España, visitando lugares simbólicos como la Sagrada Familia en Barcelona, donde reflexionaban sobre estructuras incompletas como sus vidas. Pero las grietas persistían. María se mudó de vuelta a Sevilla, prefiriendo distancia. Llamadas semanales eran cordiales, pero superficiales. Alejandro ascendió a un puesto superior, juzgando casos de derechos humanos. Un día, presidió un juicio sobre adopción por parejas del mismo sexo. La demandante era una pareja lesbiana, recordándole a su madre Isabel. Falló a favor, citando: el amor familiar trasciende géneros. María, leyendo la noticia, sintió orgullo mixto con arrepentimiento. Carlos, exitoso con su libro, enfrentó backlash. Un grupo conservador lo demandó por difamación. Alejandro, conflictuado, no pudo intervenir. Durante el proceso, Carlos testificó sobre su relación: amar a Alejandro me costó amigos, pero ganó libertad. Ganaron el caso, pero el estrés los agotó. En una cena de aniversario, Alejandro sorprendió a Carlos con una carta, como las de mi madre, pero honestas. En ella, expresaba gratitud y amor. Carlos lloró: hemos pagado un alto precio, pero estamos aquí. María, invitada, trajo a Isabel. Conoce a mi amiga, dijo. La velada fue reveladora. Isabel compartió historias de los 70, sobrevivimos. ¿Pero a qué costo? Alejandro preguntó: ¿hubieras expuesto todo si pudieras? Isabel negó: a veces. El silencio protege. María añadió: pero el silencio también mata. La conversación giró a dilemas éticos. ¿Es correcto traicionar a un familiar por justicia personal?, debatió Alejandro. Carlos argumentó: depende del daño causado. María admitió: yo causé daño al negar mi verdad. ¿Y tú lo expusiste? ¿Fue justo? Quizás.
Meses después, un documental sobre el caso se estrenó. Entrevistaron a todos, Alejandro como el juez valiente, María como la madre redimida, Carlos como el compañero leal. El filme cuestionaba normas sociales en España, donde el matrimonio gay es legal desde 2005. Pero prejuicios persisten. Alejandro, viendo el documental, sintió cierre. Pero en privado, dudaba. ¿Sus decisiones fueron correctas? La sociedad lo alababa. Pero su familia llevaba cicatrices. En una conferencia, Alejandro habló: la verdad libera, pero hiere. ¿Dónde trazamos la línea? El público aplaudió. Pero él sabía que no había respuestas fáciles. La vida continuó. Alejandro y Carlos adoptaron un perro, simbolizando familia. María visitaba ocasionalmente, construyendo puentes con Isabel. Pero el pasado acechaba. En el final, Alejandro reflexionó: había expuesto a su madre, pagado con aislamiento, ganado libertad. ¿Fue el precio justo? ¿Es éticamente correcto exponer los secretos de un familiar para combatir la hipocresía social, incluso si eso causa daño irreparable?